poco el testimonio de uno, muy pocas veces hablo, no me gusta hablar de uno, pero también podemos involucrarnos con las cosas que nosotros hemos hecho. Hoy vamos a hablar de las decisiones en la vida, ¿sí? Las decisiones en la vida. Yo sé que a lo largo de la vida siempre estamos tomando decisiones, pero también hemos tomado decisiones. A veces buenas, a veces no muy buenas, a veces hemos tomado decisiones sobre la marcha y no hemos entendido muchas cosas, ¿sí? Yo siempre digo que hay tres conceptos o tres preguntas muy importantes. Es un concepto mío, ¿no? Eso no está en lo que es la Biblia, pero basando en lo que es la palabra de Dios. Creo que hay tres preguntas que como ser humano siempre nos tenemos que contestar a lo largo de la vida. La primera pregunta tiene que ver si yo soy un hijo de Dios, ¿sí? O sea, ¿cómo yo voy a ser un hijo de Dios? ¿Sí? No porque soy cristiano o nací, mis padres fueron cristianos, yo ya soy cristiano, ¿sí? A pesar de que, bueno, hay un compromiso dentro de la familia, llevarme, ¿sí? Por esa fe, pero eso no me asegura que yo sea cristiano. La segunda pregunta que uno tiene que contestar como hombre o como mujer es ¿con quién voy a vivir el resto de mi vida? ¿Verdad? Si en caso ha tomado esa decisión, ¿con quién me voy a casar? Si soy varón, si soy mujer, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? Y la tercera pregunta que nosotros tenemos tiene que ver es si estoy preparado para la muerte, ¿sí? Si estoy preparado para morir. O si voy a morir, ¿qué va a ser de mí? Ahí queda mi vida, ¿verdad? Porque uno hablaría con un ateo y le diría, ¿y qué pasa con la vida? No, cuando usted muere, usted se transforma en materia y no pasa nada. Pero si nosotros como cristianos nos basamos en lo que Dios nos dice a través de su palabra, nos dice en el libro de Apocalipsis y los profetas dice que va a haber un juicio final y cada uno va a ser juzgado delante de Dios. El apóstol Pablo no habla de esto, ¿verdad? Juan en el libro de Apocalipsis no habla que los libros van a ser abiertos y todos vamos a compadecer delante de Dios, tanto los justos como los injustos, ¿sí? Y cuando habla de justicia, no habla de una persona que es una persona correcta, sino habla de los justificados por la sangre de Jesucristo. Habla de esa justificación, ¿sí? Porque somos justificados por Él, por Cristo, y eso es muy importante. Entonces, hay esas preguntas que yo me planteé a lo largo de la vida y creo que son tres preguntas que nosotros tenemos que contestarnos. Pero ahora vamos a hablar de diferentes decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Acá en estas decisiones vamos a ver dos de estas preguntas que yo les planteo, que para mí me parece son importantes y por ahí tiene que ver algo con lo que uno aprendió y uno va desarrollando en la vida personal. Vamos a ir al libro de los Salmos, Salmos capítulo 90. Y vamos a estar escuchando qué es lo que nos dice el salmista, ¿sí? Es importante poder conocer con los chicos, con la pastora Mariela está viendo el libro de Proverbios, ¿verdad? Pero también el salmista nos habla y nos dice muchas cosas interesantes. Miren qué es lo que dice el versículo 1. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, de por sí ya el Señor nos dice nuestra generación, la generación pasada, ¿verdad? Porque hablamos, ¿sí? La generación del 60, del 70, los millennials, la generación X anterior, todas las generaciones, todo, Él ha estado cubierto por Dios, ¿verdad? Y dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, habla directamente de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, ¿verdad? Y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Miren qué interesante, vuelve al hombre hasta ser quebrantado, ¿verdad? Convertíos hijos de los hombres. Y ahí reafirma, ¿sí? Le dice convertíos. Podríamos decir, volver a sus caminos, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, el plan de Dios fue en Génesis capítulo 1, que el hombre y la mujer, que fueron hechos a su imagen y semejanza, los dos fueron, y el Señor le dice que vaya y pueblen la tierra, ¿verdad? Se enseñoreen sobre cada bestia del campo que está. Génesis capítulo 1, versículo 29 o 28 creo que es donde dice ahí. Pero acá el salmista habla con respecto a esto, ¿sí? Vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres. Seguimos. Porque 1000 años
delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como unas de las vigilias de la noche. Sabemos del tiempo, porque muchas veces estamos esperando cosas a lo largo del tiempo, pero los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos humanos. Capaz nosotros decimos, sí, yo pienso que en estos meses esto va a cambiar, pero capaz Dios tiene poder y autoridad para que las cosas cambien inmediatamente, como también muchas veces Dios va permitiendo un proceso que lleva mucho tiempo. Pero hay cosas también que usted quiero que sepa también que no depende de Dios, que también depende de esas luchas que nosotros vamos a tener. Por eso es importante diferenciar estas cosas que yo estoy pasando. ¿Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, una situación que tengo que sobrellevar, o también es una lucha, ¿verdad? Una situación que está Satanás, que está interponiéndose, una situación que tiene que ver con este mundo, o una situación que tiene que ver con mi carne, con mi naturaleza caída. Pero fíjense, dice el Señor, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué más dice? Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Miren qué interesante, y habla una metáfora, ¿verdad? De las cosas que crecen a la mañana, porque florece, ¿sí? Es algo maravilloso, vemos flores que florecen y se sienten bien y huelen bien y muchas veces dan fruto también. Y de ahí nos vamos a ir al versículo 9, saltamos al versículo 9. Porque todos nuestros días, dice, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice el salmista, ¿sí? Miren qué interesante, nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, ¿sí? Porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero también eso va a permitir que nosotros podamos darnos cuenta de aquellas cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos acomodar nuestra vida al plan de Dios. Entonces, compartíamos unos miércoles atrás con respecto a esto, la hermana de la reunión de oración. Qué difícil es decir, Señor, yo te pido que tú me bendigas esto, que tú me des un trabajo, que tú me des esto. Está bien pedir así, pero qué diferente es cuando yo digo, Señor, yo quiero o queremos, Señor, o enséñame hacia dónde tengo que ir, qué trabajo tengo que buscar, qué es lo que tengo que hacer en mi vida, cómo tengo que manejarme, cuál es tu propósito, ¿verdad? Aunque ya hablamos que para conocer el propósito de Dios, el apóstol en el libro de Romanos nos habla directamente en el capítulo 12 que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces, si yo me presento a mí mismo delante de Dios, Señor, aquí estoy, que ¿tú qué quieres hacer conmigo? Tenés la libertad de hacerlo. Ayúdame, ¿sí? Yo quiero saber qué es lo que tú quieres hacer conmigo. ¿Ah? Pero muchas veces nosotros ponemos nuestros planes primeramente delante de Dios y queremos acomodar y llevar a Dios a los planes de nosotros. Y no nos queremos sacrificar nosotros mismos tampoco. No queremos entregar nuestra vida. Porque nosotros tenemos proyectos personales y es bueno que tengamos proyectos personales. Pero qué importante es que esos proyectos personales que nosotros tenemos, le digamos, Señor, ¿tú qué papel cumples ahí? Porque muchas veces Dios nos llamó con un propósito en la vida. No es solamente para estar aquí, para conocer de Dios, para leer la Biblia, para hacer una actividad. Va más allá de eso. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y qué importante que nosotros, pero para poder conocer yo debo de presentar mi vida como un cuerpo vivo, como un sacrificio. El tema es que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos. Por eso dice su palabra que el reino de Dios es para los valientes, para aquellos que están dispuestos. Ahora, no estar dispuesto un momento, estar dispuesto siempre, a toda hora, a cada momento, ¿sí? Y muchas veces eso involucra sacrificio, involucra dejar cosas, involucra sacrificar otras cosas, involucra dejar deseos personales también para seguir al Señor. Fíjense qué más dice. Los días de nuestra edad son 70 años, miren qué interesante. Y sí, en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos.
Sí, hermano, el tiempo pasa muy rápido. Usted cuando menos se da cuenta, capaz, usted, bueno, digo a mi hija, ¿verdad? Alesa Isabela, 8, tiene 12, bueno, ya va a cumplir 13. Y de repente el tiempo pasa. Y uno dice, cuando yo tenía 12 y 13. Y cuando menos se da cuenta, tiene 20, después 30, después 40. Y el tiempo va pasando muy rápido. Y obviamente, cuando ya pasan los años, hay un cierto desgaste que es natural, que es normal, ¿verdad? Pero el tiempo pasa muy rápido, hermano. Y el salmista nos habla con respecto a esto, ¿verdad? Su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Miren, decisiones en la vida que tenemos que tomar, o decisiones en la vida que hemos tomado, hermano. Una de las decisiones más importantes en la vida, por lo menos para mí, y que tiene que ver con la primera pregunta que yo les dije, es si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos, de una u otra forma, aunque hoy tenemos herramientas que antes no tenía, hoy tenemos la IA, hoy tenemos lo que es ChatGPT, diversas aplicaciones que nos pueden mostrar. No sé algo, entro a internet, pongo en Google y le pongo a la IA y me responde. Antes no teníamos esa opción. Pero a pesar de todo eso, uno tiene una búsqueda de poder buscar a Dios, ¿sí? O en un momento se plantea cómo estoy yo en mi vida, ¿sí? O si me siento, ¿en dónde me encuentro yo? Yo no sé si alguna vez se preguntó en su vida, ¿está bien lo que yo hago? ¿Qué soy yo? ¿Qué me encuentro? Quiero conocer más de mí. Y en toda esa búsqueda tiene que ver con una búsqueda personal, ¿sí? Y en esa búsqueda personal tiene que ver con lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ahí tiene que ver con esa búsqueda hacia Dios. Porque muchas veces capaz hacemos cosas, no hace sentir bien, pero luego pasan, ¿verdad? Esa satisfacción es pasajera. Y nosotros tenemos una búsqueda personal. Pienso que de una u otra forma tenemos esa búsqueda porque fuimos hechos, según la Biblia, a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, si somos parte de su imagen y semejanza, nos hizo para que tengamos comunión y lo adoremos a Él también. Entonces, siempre el ser humano trata de buscar algo, trata de tener algo que se sienta bien. Por naturaleza es así. Y a veces cuando uno es chico, uno toma un paradigma, ¿verdad? Un modelo, un jugador de fútbol, qué sé yo, una actriz, el cantante de moda, una estrella, un youtuber, qué sé yo, alguien que hace un buen streaming, algo en la cual me gusta, ¿sí? Un grupo, qué sé yo, de música, ¿sí? Y van cambiando, ¿sí? Entonces son estilos. Yo me acuerdo, cuando era chico a mí me gustaba mucho la música punk, ¿sí? Y había bandas como Dirty Rotten, The Clash, que me gustaban mucho, ¿sí? Y después uno va conociendo. Y hay modas también, el pop, el wave, y todo van cambiando. Hoy tenemos muchas influencias de todo tipo, ¿sí? El K-pop, todo. Entonces, uno busca paradigmas. Pero en esos paradigmas entramos nosotros y decimos, ¿qué es lo que yo quiero buscar? ¿Sí? Y yo me acuerdo, una de las grandes, y pienso que es la primera gran decisión que tomé, y que muchas veces no fue fácil porque estuve en esa búsqueda, es eh, conocer que yo quería ser un hijo de Dios, no solamente un conocedor de Cristo, ¿sí? Y me acuerdo que tenía un compañero, yo estaba en la primaria, estaba en cuarto año, y él me compartió, ¿no? Yo antes había una serie que se llamaba Club 700, capaz que usted ha escuchado, los que son un poquito más grandes capaz, y siempre hacían esa oración de fe, pero este amigo, me acuerdo, un amigo que se llamaba Daniel Vaca, mira qué cosa curiosa, y él me dijo, mira, te voy a compartir del amor de Dios. Y la verdad que fue una de las personas que él me habló. Me acuerdo que yo estaba en la escuela y él me dijo, ¿querés hacer una oración de fe? Y estábamos en la escuela donde estaba yo, tenía un zoológico. Era una cosa curiosa, ¿verdad? ¿Sí? El director era director era rumano, había peleado en la Segunda Guerra Mundial y él tenía muchas granjas. Entonces la escuela tenía un pequeño zoológico. No había jirafas ni osos, nada de eso, pero sí habían chivitos, había unos caballos, había unas cosas pequeñas, había unos cerditos, unas gallinas, todas. Entonces había un monte, había un espacio y me acuerdo que hice mi oración de fe. Y más de poder orar, entendí lo que Dios quería hacer en mi vida. Y desde ahí, la verdad que mi vida cambió.
Sí, yo era chico, tenía, no me acuerdo bien, capaz 10, 11 años, pero sabía que eso quería en mi vida. Y me acuerdo que tenía que ir a la iglesia, y la iglesia me quedaba lejos, me quedaba de mi casa 2 horas, 2 horas y media, y me tenía que tomar 2 colectivos. Y mis padres no eran cristianos, ¿no? Yo vivía con mi mamá, con mis abuelos, ellos no eran cristianos. Entonces era una situación difícil y me tenía que esforzar para poder estar. Pero hermanos, yo le doy gracias al Señor porque verdaderamente fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo tengo ahora 49 años y le doy gracias al Señor porque puedo continuar. Y pude entender tantas cosas que uno pasó y seguimos pasando. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Porque yo estaba en una lucha ahí con la religión tradicional. Yo en un momento quise ser cura, estuve con la Iglesia Católica, estuve con los franciscanos, estaba con unos jesuitas, estuve con algunos monfortianos, porque me acuerdo que teníamos un profesor de religión que era católico y él hablaba siempre de María, ¿no? Pero uno habla que el único mediador entre Dios y el ser humano es Cristo, no es María. Y él nos explicaba, y él me decía a mí, porque yo hablaba mucho con él, y él me decía, lo que pasa es que para que una imagen suba, la otra imagen tiene que bajar, entonces para que Cristo esté en primer lugar, María tiene que descender, pero eso no dice la Biblia, ¿sí? Entonces, qué importante es poder. Y cuando uno empieza a entrar al camino del Señor, uno empieza a comprender las cosas que Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Ahora, usted a partir de ahí es un hijo de Dios, ¿sí? No es que es solamente un cristiano evangélico, es un cristiano, es un hijo de Dios, conoce a Dios. Y qué importante que cada uno pueda tener. Y esa decisión es muy importante. Y esa decisión marcó mi vida. Tanto así que uno sigue viendo todas esas situaciones, ¿verdad? Porque a veces también vemos personas que buscan de Dios porque buscan algunas soluciones. Y lo hemos podido ver en la iglesia, ¿no? Y siempre lo hemos podido ver. Personas que vienen por una situación de enfermedad, Dios cura esa enfermedad y no los vemos más. O personas que buscan por una situación de trabajo, Dios le da ese trabajo y no los vemos más. O personas que buscan una situación familiar, ¿sí? Y pasan dos cosas, que la familia no mejora, entonces dicen, no, esto es un engaño y me voy. O hay personas que están de iglesia en iglesia buscando, ¿verdad?, una solución. Y voy a diversas denominaciones, o a veces voy a iglesias que no son cristianas, o son iglesias pseudo cristianas, buscando ahí algo que me llene mi corazón. Pero Dios no nos llama a eso, ¿sí? Dios no nos llama a eso, ni tampoco, ¿verdad? Porque he podido ver personas que buscan que el profeta venga y le hable y le dé una palabra, entonces va buscando iglesia en iglesia que venga un profeta y le hable. Dios nos llama, ¿verdad, hermano? Aparte, yo les digo, no necesitamos, el último profeta fue Jesucristo, y de ahí no hay más profetas. Diferente es el ministerio profético, en la cual Dios habla a través de una exhortación. Pero la Biblia dice eso. Entonces muchas veces tenemos muchas mezclas, muchos engaños también. Pero las personas van buscando eso, van buscando esas cosas personales. Pero sabemos que Cristo es el que marca nuestra vida. Por eso muchas veces estamos en esas búsquedas, ¿verdad? O a veces queremos relacionar toda nuestra vida así con las tradiciones judías también. Entonces hablamos de judíos mesiánicos. Entonces todo es judaizante, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estuvimos compartiendo que el Señor no vino para abolir la ley. Pero hay cosas que a través de Cristo fueron transformadas. Y va más allá de cumplir un rito. Y el rito y la cultura, o cosas que pasaron cuando vino Cristo, se tenía que cumplir, claro que sí. Pero hay cosas que Dios nos dio a través de la gracia y del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. Pero en esa búsqueda estamos, hermanos. Estamos en esa búsqueda personal. Entonces, buscando significado en la vida. Creo que la primera pregunta que uno tiene que contestar es si uno es un hijo de Dios. Verdaderamente, si entregué mi vida al Señor porque verdaderamente necesitaba tener esa relación con Dios.
No solamente porque tengo miedo que me voy a perder, o si no voy a ser condenado, o me va a ir todo mal, porque a veces hay personas que le dicen así, no, si vos no te arrepientes, te transforma el Señor, todo te va a ir mal. Y van al camino del cristianismo y cuando las cosas no le van bien, dice, vos me mentiste, fuiste un mentiroso, porque ahora pongo mi tiempo hacia Dios, hablo de Cristo y las cosas me van mal, me van peor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió, verdad? Y muchas veces nos planteamos esas cosas. Pero hermano, Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Y nosotros tenemos que ver el trasfondo, no solamente lo que nuestros ojos ven, sino lo que nuestros ojos no ven. Porque Dios siempre va a tener lo perfecto para nosotros. Capaz muchas veces hay cosas en nuestra vida que vamos a necesitar ir aprendiendo, ¿sí? Es importante eso, poder ver. Y hay situaciones que capaz usted no hizo nada malo, pero capaz tenía que conocer más a Dios. Así como dice el libro de Job, ¿verdad? Él lo conocía solamente de oídas, no había tenido una relación con él. Después que pasó y perdió todo, él termina y dice, sí, realmente ahora puedo ver que veo, mis ojos te ven, porque te conocí. Y él era una buena persona, no era una persona que hacía mal a nadie. Entonces, una de las primeras respuestas que tenemos que conocer es si verdaderamente hemos entregado nuestro corazón al Señor, voluntariamente. No tampoco por tradición, ¿verdad? Ni no porque mi padre fue evangélico o cristiano, yo también soy, o porque mis padres fueron líderes o fueron pastores, yo también soy. No, yo tengo que tomar mi decisión. Es algo personal que yo debo de tomar. Decisiones en la vida, hermano. Son decisiones difíciles. Yo les compartí también alguna vez que hay una decisión que me acuerdo que siempre fue importante. Uno va creciendo, uno es adolescente, hablo con mi hija también, y aparecían en los cumpleaños, los 15 años, ¿verdad? Entonces yo tenía unos amigos del barrio, yo estaba en ese tiempo buscando de Dios, entonces me acuerdo que íbamos a un quinceañero. Entonces nos poníamos ahí para preparar. En esa época no había Uber, nada de esas cosas. Capaz uno de los chicos tenía el auto y nos íbamos. Y me acuerdo que habíamos ido a una plaza cerca y de ahí íbamos a tomar un colectivo porque quedaba un poquito lejos, el 15, ¿no? Y estamos con mis amigos, éramos 3 y estamos ahí contentos por ir. Y veo que vienen un montón de chicos así de diversas edades, ¿verdad? Y a mis 2 amigos lo abrazan así. Y creo que yo lo compartí. Y yo estaba con una campera de cuero que me la habían traído de afuera, así, y veo que 2 me agarran un brazo, 2 me agarran el otro brazo, me ponen así y me dicen, no, obviamente no estaban asaltando, sí, la campera, todo eso. A mi amigo le robaron las cosas, a mí me robaron también la campera y todas estas cosas. Entonces, en todas esas cosas, imagínense, volver a la casa, y fue como una situación difícil. Yo me acuerdo que ese día, no les cuento más detalles porque ya una vez ya les compartí, en la pieza mía yo me puse a orar, ¿sí? Yo estaba en esa búsqueda de Dios. Y me acuerdo que tenía una imagen de Jesús, que la iglesia católica dice el corazón de Jesús. Ahí estaba, esa imagen estaba ahí. Porque estaba en esa lucha, ¿verdad? ¿Por qué la voy a quitar si no me hace nada mal? Y me acuerdo que ahí le pedí al Señor, oré. Y yo le dije, Señor, yo necesito encontrarte totalmente. Y te pido que me ayudes, ¿sí? Y te pido, y yo le dije así, si aparece mi campera, porque me gustaba mucho, yo te ofrezco que yo voy a servirte y yo voy a ir al lugar donde vos quieres que yo vaya, porque yo te amo y quiero conocer más de ti. Bueno, así fue. Al otro día tocan la puerta, ¿verdad? Viene un policía, no sé qué, y habla con mi mamá y bueno, trajo una bolsa y trajo la campera. La habían encontrado. Y me acuerdo que yo estaba terminado el secundario y yo digo, bueno, señor, entonces ahí ya, cuando mi amigo me decía, Sandro, en 15 años, no, nada de 15 años. Y empecé a involucrarme un poquito más con Dios, a poder buscar más de Él. Me acuerdo que tenía, y yo les conté una vez, de este grupo que era The Cure, tenía remeras, tenía postes, rompí todo, tenía, porque en esa época usaba los cassettes. Y antes había cassette de 45, de 48, de 53. Entonces los que tenía así más raro era como, no, rompí todo, no sé cuánta plata se me fue, rompí. Y dije, bueno, Señor, me comprometo contigo, ¿sí? Y de ahí se dio al año,
a poder estudiar medicina en Tucumán. O sea, yo nunca pensé irme a Tucumán, sinceramente. Tenía a mi tío que estaba ahí. Y la verdad que también pasaron un montón de cosas y pude llegar a Tucumán y ahí pude estudiar medicina. Eh, pero hermanos, después cuando uno pasa el tiempo, uno se da cuenta que Dios tiene planes en su vida. ¿Sí? Dios tiene planes en su vida y Dios conoce nuestra vida. Y también ahí tuve unas luchas porque cuando yo estaba ahí en mi casa, mi pastor era de una iglesia bautista y mis tíos eran pentecostales. Entonces, cuando íbamos a una iglesia pentecostal, me acuerdo, se llamaba el Rey Jesús, y empecé a ver manifestaciones del Espíritu Santo, hablaban en lengua. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿A dónde estoy? ¿Verdad? Pero Dios va transformando. Hasta que en el año 96 llegué a la iglesia del Nazareno. Y para mí, cuando llegué a la iglesia del Nazareno, sabía que era el lugar que Dios me había puesto. Porque ahí encontré el equilibrio. Yo en los otros lugares nunca serví. Desde que llegué a la iglesia del Nazareno empecé a servir. Y sé que el lugar que Dios había puesto. Por eso es importante, hermano, que usted ore por una iglesia. Y cuando usted tiene esa iglesia, acompañe a la iglesia, porque es el lugar que Dios le puso. ¿Sí? Eso es bueno también, que usted tenga una pertenencia, ¿sí? Porque no puede estar en iglesia, en iglesia, en iglesia. No hay iglesia perfecta, hermano. La iglesia del Nazareno tiene muchas falencias también como iglesia. Pero saben, es el lugar que Dios, por lo menos a mí, me puso. Y yo amo mi iglesia. Y me siento bien. Y trataré de mejorar algunas cosas que podamos mejorar. Pero es el lugar que Dios me puso. Entonces, qué bueno que usted pueda tener. Eso no significa, bueno, es el único. No, bueno. Pero Dios ahí empezó a transformar mi vida. Entonces, qué bueno que usted también pueda sentirse bien. Y otra decisión importante es que usted sepa, vaya a un lugar donde usted se sienta bien. ¿Verdad? No que lo manipulen, ¿no? Porque hoy hay mucha manipulación, hermano. Tenga cuidado usted a dónde va. Que si usted no hace este rito, que si usted no ora 3 veces, si usted no da una vuelta por aquí, si usted no tiene ese manto, si usted no pacta con Dios. Y eso hay que tener cuidado, ¿sí? Teorías como la teología de la prosperidad, la teología de la sanidad. Miren, todos vamos a compadecer delante de Dios. Y usted capaz ve iglesias grandísimas, hermano, miles. ¿Saben, hermanos? Eso no tiene que impresionar, no es la cantidad, sino es lo que hay en su corazón. Porque cada uno, tanto esas iglesias que son millones, o las que son más pequeñas, cada uno va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y lo importante es que como iglesia usted comparta esa sana doctrina y se siente bien. Entonces tenemos decisiones que tenemos que tomar en la vida. Y muchas veces también esas decisiones no nos van a ayudar. Decisiones en el trabajo. Yo me acuerdo que estaba estudiando pediatría, estaba haciendo la residencia de pediatría y me acuerdo que estábamos en una guardia, ¿sí? Y en esta guardia, yo era residente de segundo año, la residencia de primero, segundo, tercero, había una chica, una chica tenía 9, 10 años que estaba en la terapia y la habían internado por convulsiones. ¿Sí? Estaba ahí, entonces estábamos haciendo la guardia, yo era de segundo, tenía residente de primero y había otro de tercero, el de tercero se acostaba y me decía no me hable y el de segundo se tenía que hacer cargo y después el de primero era el que se quedaba toda la noche. Y me acuerdo que me hablan porque ven que esta chica estaba convulsionando. A esta chica ya la habían estudiado, tomografía, resonancia, estaba con anticonvulsivante y no le habían encontrado nada. Justo en esa guardia había una compañera que yo sabía, una residente que era cristiana. Entonces cuando empezamos a ver, iba a pasar a la terapia intensiva, porque la persona estaba haciendo con convulsiones, tenía que pasar a la terapia intensiva, pero veo el laboratorio, veo los estudios, todo normal, hasta estudio metabólico, todo normal. Y estaba la señora ahí, la madre, y en un momento, no sé por qué, me pongo a hablar con la madre y me cuenta de una situación. No sé cómo se da, y me cuenta la madre que ella había estado de novio con un brujo. Y ese brujo le había hecho una maldición. Le había dicho que su hija iba a tener convulsiones y siempre iba a estar enferma.
Entonces digo, bueno, me parece que va por acá. Eran 3 de la mañana, hermano, ¿no? Una terapia intermedia, donde habían enfermero y médico de terapia. Entonces le digo a mi compañera reciente primero, mira, esto me parece que es algo espiritual, ¿querés que oremos? Sandro me dice, ¿aquí? Están toda la gente, ¿qué vamos a orar acá? ¿Estás loco? ¿Te van a sacar? No, vamos a orar. Y estaba la enfermera y estaban ahí, mira, vamos, todos me quedaban mirando así. Y el médico de guardia no estaba, el de la terapia, bueno, y era como que era la autoridad mayor. Yo, bueno, oremos. Y me acuerdo que nos pusimos, y yo le digo, vos respaldame en oración, porque era la única persona que era cristiana. Estaban los otros pacientes ahí. Y empezamos a orar. Y oramos por ella, y oramos por los pacientes. 3:30 de la mañana, le estoy diciendo, ¿no? Imagínense todo el día haber estado. Oramos, terminamos de orar, hermano. Hicimos una oración de confesión también. La chica también entregó su vida al Señor. Y me acuerdo que pasó de 10, 15 minutos, dejó de hacer convulsión. Y ya estaba para la terapia intensiva, o sea, pero vimos al médico de terapia, ¿pero qué ha pasado? Si esta chica le hacen otro estudio, nada. Al otro día empieza a ver, y claro, ya se enteraron, me habla mi jefa de residente, Sandro, me dice, ¿qué ha pasado en la guardia? ¿Por qué? Porque dice una chica, ¿qué ha hecho vos que ahora? La chica está sin medicación. Ese día no hizo nada. Entonces fue el neurólogo y dice, no puede ser, porque bueno, vamos a quitar la medicación. Le quitaron la medicación. A las 48 horas, la chica se fue a su casa, sin diagnóstico, sana. Entonces ya fue motivo para que en el hospital ya decían, ¿no? Ah, bueno, ahí viene, un compañero me decía, ahí está el PAI, no sé qué, empezaban a molestar. Pero yo le dije, mire, ha sido por Dios. Esa chica entregó su vida al Señor Jesucristo. Aunque no crean, una semana se habló de Cristo. Ahí. Y era los hospitales, los más los hospitales de niños son muy católicos. Pero se pudo hablar de fe en ese tiempo. Y algunas situaciones, y a veces me hablaban, vos puedes orar por estas personas, no rezar, orar. Mira, hermano, muchas veces el impacto que uno tiene en el lugar que uno está, uno no dimensiona, ¿verdad? Y no es que uno lo hizo, ay, bueno, ya, yo no era pastor, nada de eso en aquella época. Trabajaba así con la JNI, trabajaba con el presidente JNI. No era nada, estaba preparándome, si me gustaba el ministerio, pero no era ni pastor, ni tampoco era líder, no. Era una persona que iba a la reunión de JNI y el presidente de JNI le colaborábamos, le ayudaba. Hermano, hay cosas que impactan en nuestra vida y son decisiones que nosotros tomamos. Qué importante que nosotros podamos tomar esas decisiones, hermano, porque son decisiones que van a marcar nuestra vida. Entonces, es fundamental poder decir. Capaz hay muchas cosas que no le he comentado y por eso puse este mensaje de decisiones en la vida como un testimonio. Decisiones a lo largo de la vida que uno hace y podemos ver el amor de Dios. Pero usted tiene que estar en el camino correcto y en el momento correcto. Yo me acuerdo de un testimonio también de nuestra hermana Isabel, ella es pastora en la iglesia Peniel, donde yo con mi esposa éramos pastores. Yo estaba de guardia en el Sanatorio 9 de Julio en Tucumán, y me acuerdo que me llama porque su papá había hecho un ACV y ya lo habían dicho que tenía que, bueno, orar, que ya moría. Y yo me acuerdo que había sido una guardia terrible, quería ir a mi casa, no quería ir a ningún lugar, me llama, 9:30, 10 menos cuarto, me fui al hospital Padilla. La veo a nuestra hermana, estaba con los familiares muy mal llorando, porque ya le habían dicho que ya no había que hacer nada, había que esperar que el Señor muera. Y me acuerdo, bueno, son las bendiciones de uno de poder ser médico también y poder ser pastor, de que puedes entrar a esos lugares. Me permitió entrar a la guardia como médico, también dije que era pastor. Y el Señor, la verdad, estaba postrado, estaba así, ¿no? Ni se movía. Pude ver los estudios, una neumonía remal, la tomografía, una lesión cerebral. Bueno, y hablo con Isabel y digo, bueno, vamos a orar. Y me permitieron orar, oré por el Señor y por los enfermos que estaban ahí. Y me acuerdo que con Isabel yo le dije, ¿no? Dios es nuestro Padre. Y ella era una mujer de mucha fe, una mujer que siempre buscó de Dios. Sufrió muchas cosas, hermanos. Yo tenía que contar, es tremendo las cosas que ella pasó como mujer. Una hija muy agradecida, una buena madre.
pero estaban ya orando y le digo, vamos a orar y confiemos en el Señor. Bueno, cuando oramos, me acuerdo, llego a la casa, la veo a Mariela y hablamos un poco. Al día siguiente me llama Isabel, yo quería saber también qué había pasado y me dice, mire, pastor, mi papá empezó a moverse un poco, porque él no se movía, empezó a moverse. No me digas. Y después de que empezó a moverse, estuvo mejor. A las 24 horas lo pasaron a piso, después tuvo una semana en piso y lo mandaron a la casa. Y el papá de Isabel vivió 2 años y medio más. Después falleció, pero vivió 2 años y medio más. Hermano, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Pero muchas veces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Nosotros, como dice el Señor, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Yo estaba cansado. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera dicho, no, ¿sabes qué, hermano? Bueno, vamos a orar en la casa, no se preocupe. No. Dios ve nuestro corazón. Entonces, son decisiones que a veces uno toma, hermano, y son decisiones en la vida que van a marcar muchas cosas. Entonces, hay decisiones en la vida que nosotros tenemos que marcar en nuestra vida. Hay un teólogo que ya partió con el Señor, me gustaba mucho, el pastor René Padilla. No sé si alguna vez lo escuchó, es un conferencista a nivel latinoamericano, que él habla siempre de la relación Dios con el hombre y con la naturaleza. Y él dice que a la mañana, ¿él qué hace? Primero lee el diario. Él agarra un diario, lee un diario, y después inmediatamente lee la Biblia. Entonces él dice, leo el diario para saber y pedirle a Dios la dirección de lo que tengo que orar, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque habla esa relación que uno tiene que ver, de las cosas que uno pasa. Decisiones en la vida, hermano. Una decisión muy importante, y yo creo que Dios también nos llama, es poderle darle a Dios ese primer lugar en la profesión que tenemos. Yo hice ese compromiso con el Señor, darle mi primer lugar con mi profesión. Porque hay profesiones que son muy desgastantes y son muy absorbentes. Y si usted solamente hace eso, no va a tener tiempo para nada. Pero qué importante cuando nosotros decidimos en nuestra vida darle ese primer lugar a Dios, aún en el oficio, en la profesión que nosotros hacemos. Yo les compartía, estaba haciendo muchas cosas y yo ya oré y dije, Señor, soy hijo tuyo, no puedo estar haciendo, no hago guardia. Y yo ya hace mucho tiempo no hago guardia, porque somos hijos tuyos. Y hermano, Dios sustenta a sus hijos. Dios cubre. Sí, si uno ve, la verdad, hacer una guardia un sábado, hacer otra guardia, que podríamos hacer muchas cosas, es un dinero extra que vendría bastante bien, les soy sincero. Pero saben, Dios nos llama a que Él debe ocupar ese primer lugar. Y Dios bendice nuestra vida. Y con mi esposa sabe cómo Dios nos ha bendecido. Y no lo hago porque soy un vago y no quiera trabajar, ¿no? Porque yo puedo trabajar y hacer mucho más cosas, mucho más guardia, gastar mucho, estar mejor. Pero uno decide que Dios ocupe ese primer lugar y nosotros vemos que Dios nos sustenta y Dios no nos abandona. Y Dios siempre ha cuidado nuestra vida y también ha cuidado nuestra economía. Yo le he contado los testimonios. Cuando nosotros vinimos a Córdoba, un momento difícil, teníamos algo de dinero, pero no teníamos tanto, se va desgastando, y yo, para que pueda tener mi título, tenía que pagar una cierta cantidad de dinero al consejo médico, pagar los papelitos, ya se había desgastado, mi suegro estaba enfermo con diabetes, mi esposa con mis hijas se habían ido a Tucumán, y yo estaba aquí. Y cuando me dicen en el consejo médico que tengo que pagar tanta plata, y la verdad que no tenía ese dinero. No tenía ese dinero. Ahí nomás vino pandemia, imagínense. Pero cuando uno confía en el Señor, por eso le digo, hermano, como dice su palabra, Dios, Él va a sustentar a sus hijos, Él siempre va a cuidar a sus hijos. Y me acuerdo que vinieron unas personas y me dijeron, mire, pastor, eso es para usted. No es para la iglesia, es para usted. Yo sé que usted necesita, yo no había hablado de eso con nadie, porque es algo personal, solamente con Dios. Y Dios nos sustentó. Cuando veo, era el mismo dinero que necesitaba para llevar al consejo médico y entregar mis papeles. Dios ha sido fiel.
Dios nos ha sustentado. En un momento que estábamos pasando en el tema de la pandemia, estamos acá, no se podía abrir la iglesia, había muchas situaciones también, personales, financieras. Le pedíamos al Señor, recibo una llamada por teléfono de tal persona que no conocía y me dice, mire pastor, yo sé no lo conozco. La persona me dijo, Dios me habló, que tenía que hablar con usted, lo encontré en las redes y yo quiero ayudarle a usted para la familia pastoral, eso es para usted. Y nos mandó un dinero. No lo conocía, hermano. Y eso nos ayudó a sustentar a nosotros. Dios es fiel. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo ser mezquino con el Señor si Dios ha sido fiel? Y esos son unos pequeños ejemplos que les digo. Pequeños, si nosotros vemos. Capaz, a veces uno está y dice, uy, ¿cómo está? No tengo nada. Y de repente uno hace acá, capaz le parece tontera, ¿no? Y aparece, mira, y a mi esposa le ha pasado. Pero Sandro, yo la veo todo, capaz lo guardé, no sé, y aparece. ¿Verdad? Dios cubre y Dios cuida de sus hijos. Pero usted tiene que dar ese primer lugar a Dios. Usted de este mundo no se va a llevar ni casas, ni propiedades, nada, hermano. Pero primeramente vea su corazón. Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce qué es lo que hay en lo más profundo de su ser. Usted no es perfecto, solamente Dios es perfecto. Pero usted está en esa búsqueda. Trate de que Dios ocupe ese lugar. Eso va a tomar decisiones. Porque va a tener que dejar algunas cosas. Claro que sí. Pero vale la pena. Vale la pena jugarse por Cristo, hermano. Dios bendice. Por eso cuando a veces he escuchado a unas personas que dicen, no, lo que pasa es que estas personas tienen más cerca a Dios, ¿verdad? No es que tengan más cerca a Dios, hermano. El Señor dice que Él se agrada de un corazón humillado delante de Él. ¿Saben qué tenemos que hacer? Humillarnos más delante de Dios. No somos nada delante de Él. Todo lo que tenemos, como dice el apóstol Pablo, es desechado, es echado por basura. No porque no sea importante, sino porque Cristo vive en mí. Y Cristo tiene que marcar la vida en usted, no los títulos, ¿no? Porque por ahí también digo, acá sí, yo soy líder, soy esto, soy pastor, soy esto, soy... No, los títulos. Siempre la gloria es para el Señor, no es para el hombre. A pesar que hay hombres que se engrandecen, ¿no? Yo soy el hombre de Dios, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el súper. La gloria es para Dios, no es para el hombre. Sí somos hombres sujetos a pasiones. Pero siempre tiene que ser la gloria del Señor. Más en este tiempo que es más complicado. Que usted va a ver diversos personajes, ¿verdad? Y que muchas veces por las decisiones van afectando. Entonces, nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios. Y Dios nos cuida, hermano. Dios nos cuida. Dios va a cuidar de su vida. Dios va a guardar su vida. Él no va a permitir que usted pase necesidad, porque esto es un hijo suyo. Él le va a poner. Mire, con otras personas dice, ¿y vos cómo hiciste para alcanzar este lugar? ¿Cómo hiciste para trabajar en tal lugar? ¿Con quién hablar? No, Dios lo puso. No hay ningún contacto. Dios lo puso. Porque usted es una persona que dispuso su corazón. Y muchas veces, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué contacto? ¿Verdad? Yo a veces pensaba también así, el contacto. Y mi esposa sabe que también cómo me fue por los contactos. Y tenía contacto. Pero no, nuestro contacto tiene que ser Dios. Él es el contacto, Él es el que va a acomodar, Él es el que va a poner el trabajo, Él es el que te va a poner lugar, Él es el que va a manejar esta situación. A pesar que todo esté todo mal, siempre, como dice el apóstol, surge, donde hay un problema, surge una salida. No sé cómo, pero algo hay. Y Dios va encaminando todo eso. Pero Él tiene que ocupar ese primer lugar. Porque la vida cambia. Usted hoy está aquí y mañana puede caer. Entonces usted siempre ponga los ojos en el Señor y Él va a cuidar de su vida. Una segunda decisión que es muy importante y que yo les dije también y que tiene que ver es con quién vas a pasar el resto de su vida, ¿sí? Y bueno, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa Mariela, porque Dios la puso en mi camino y yo puedo compartir ese tiempo con ella, ¿verdad?
ella se había ido, no sé, no voy a hablar algunos detalles, no tanto, pero había ido a estudiarse en el seminario en Pilar. Yo la conocía de chica, pero yo no me había fijado en ella como para estar de novio ni nada de eso. Yo estudié medicina, después ella vino de Pilar, de Buenos Aires a Tucumán, y después surgió, ¿verdad? Yo era pastor de jóvenes, creo que en esa época. Eh, y después pudimos compartir un tiempo, después de muchos años. Pero qué importante, hermano, poder saber la persona con que vos estás. Y pasamos momentos lindos, también situaciones difíciles en la relación también. Me acuerdo que una vez cuando estaba con mi suegro y con mi suegra, ¿no? Fuimos a comer. eh, y bueno, y mi suegro, que ya no está, ya partió con el Señor, él me decía, bueno, yo quiero que para mi hija lo mejor, vos sos parece una buena persona, y ya hablamos, ¿no? Con él. Y pasamos muchas cosas también, porque nuestro matrimonio, que ya habíamos planificado durante mucho tiempo, nos queríamos casar de día, en un lugar así muy grande, y habíamos conseguido una hostería que se llama En Tafí Viejo, de un hombre grande ya, que era banquero, sí, que nos ofrecía muchas cosas. En una de las reuniones que estamos con mi esposa, con mis cuñados, y nosotros estamos pagando, para congelar el precio, pagamos el precio y pagamos todos los meses y faltaban 5 o 6 meses para el casamiento, o menos creo. Nos enteramos que, no, pero ese lugar es una clínica, es un geriátrico. ¿Cómo? Y el lugar donde nos íbamos a casar ya no era una hostería, sino era un geriátrico. Imagínense cómo nosotros estamos destruidos, porque habíamos comprado las cosas con tiempo, el matrimonio. Bueno, fue toda una lucha hasta que conseguimos, con abogados, mi suegro, todo, y pudimos recuperar. El tipo era un estafador, así había estafado un montón de cosas. Pero pudimos recuperar el dinero, pero obviamente no era lo mismo dinero después de 8 o 9 meses. Hubiéramos podido meter juicio, pero bueno. Y el tema que nosotros teníamos esa ilusión, ¿verdad? Pero Dios puso una persona y nos casamos en un salón ahí bastante lindo, ¿no? Y que compartimos. Y fue un momento muy especial. Pero son situaciones que uno vive, ¿verdad? Entonces, después surge la situación en el matrimonio, ¿sí? Y el matrimonio va pasando varias etapas. Y las primeras etapas son muy lindas, pero hay momentos difíciles también. Y pasamos algunos momentos difíciles. Y yo le doy gracias al Señor porque yo pude aprender, creo que la primera vez capaz que sí lo dije, eh, tuve que aprender a corregirme yo mismo de mis errores. Porque cuando surge una cosa es muy fácil culpar al otro. Vos tenés que cambiar. Vos no te fijas eso. Entonces uno dice, bueno, Señor, mira por esta persona, mira por más en una relación. Pero cuando uno se da cuenta que hay cosas de nosotros que tenemos que cambiar, que yo me tengo que corregir, ahí Dios nos va mostrando y nos va enseñando. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me enseñó y me sigue enseñando, ¿no? Que yo debo de corregirme. Hay cosas, muchas cosas en mí que están mal. Y no me avergüenzo. Debo de corregir. Y también aprendí muchas cosas que también debo de ceder también a muchas cosas. Porque miren, cuando usted ya se casa, no es que yo soy, a veces mi hija me dicen, porque uno a veces tiene un congreso y me dice, ahí está el solterito. Claro, porque tenemos el congreso y me tengo que ir, no puedo llevar a toda mi familia, que es un congreso de medicina. Pero saben, uno tiene que ceder, ¿sí? Y también muchas veces mi esposa me dirige, me dice, mira, hacer esto, hacer otro, y está bien, y es bueno, porque eso nos ayuda, porque somos un complemento. No le digo que no hay diferencia, sí, siempre hay diferencia, pero le doy gracias al Señor porque uno va aprendiendo cada día. Y yo le puedo decir, con todas las situaciones, que hoy sí estoy felizmente casado, ¿sí? Y siempre me acuerdo de un pastor que ya partió con el Señor y yo le decía, Señor, yo quiero ser así. Se llama el pastor Adrián Rogers. No sé que alguna vez lo he escuchado, un pastor grande que él falleció. Y él cuando había pasado más de 50 años de matrimonio, él decía, ahora le puedo decir que ahora, en 50 años de matrimonio, ¿no? Imagínense, ya todo lo dice, ahora puedo decirle que ahora amo más a mi esposa
que la primera vez que estuvimos frente al altar. ¡Wow! Digo yo. Qué tremendo. Porque usted cuando se casa está totalmente, es algo maravilloso, o está con la persona, porque es ese primer amor, ¿verdad? Pasar 50 años y decir que ahora la ama más que la primera vez, no es fácil. Yo creo que no hay tantas personas. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros podemos cultivar todo eso. Y ahí tiene que ver Dios, en todas esas situaciones. Y Dios va trabajando con nosotros. Pero nosotros también tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. No la conocemos toda, no sabemos toda. Muchas veces la experiencia cree que nos da autoridad. Pero aunque tenga mucha experiencia, también me voy a equivocar y voy a tener que aprender. Entonces ahí donde Dios empieza a trabajar. Le decimos, Señor, eres ese alfarero que va moldeando nuestra vida y que va cambiando constantemente. Y mi relación con mis hijas también. Yo le doy gracias a Dios nunca hablo de ella, no me gusta hablar tampoco de mi familia, pero le doy gracias a Dios porque son personas que aman a Dios, eso oramos con mi esposa, y también son personas que siempre están dispuestas, ¿sí? Y hay momentos también, en algunas situaciones, que también uno es sacado y que he tenido que pedirle perdón a mi hija por mis actitudes. Y no me avergüenzo de decirlo, hermano. Y le doy gracias a Dios. Y le digo, oren por mí. Nosotros necesitamos tener una restauración familiar, como familia. Que oren. Y capaz yo no tengo un hijo, tengo una hija, pero tengo una sobrina, tengo un pariente. Bueno, todo cumple ese rol. Porque necesitamos estar unidos. O capaz alguien cumple ese rol. Es muy importante, hermano, porque Dios conoce nuestra vida. Y Dios siempre está ahí. Y nunca nos olvidemos de eso. Dios conoce nuestro corazón. No es solamente un modelo o una imagen, ¿verdad? Porque usted va a ver imágenes. Yo les dije la otra vez, usted puede ver una imagen de una familia muy feliz y que en el fondo hay destrucción, hay desilusión. No le digo que usted también le esté contando sus cosas a todo el mundo, no le digo eso. Pero le digo que sí entregue su vida al Señor y hable con Dios. Y si tiene que aprender, aprenda. Y si tiene que corregir, corrija. Y Dios trabaja con uno. Pero usted tiene que darle ese tiempo al Señor también. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Otra decisión muy importante tiene que ver con la forma en que nosotros comemos, ¿verdad? Y tenemos que comer de una forma natural. En Génesis capítulo 1, y ya hablamos un poquito de eso, en Génesis capítulo 1, versículo 29, Génesis 1 no habla de eso, ¿no? Y el plan de Dios es que el hombre coma vegetales, ¿sí? Y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, ¿sí? Os serán para comer. Entonces, qué importante que comamos vegetales, que comamos frutas, ¿verdad? Pero la sociedad nos ofrece McDonald's, Burger, Coca, Pepsi, qué sé yo. Que es rico, sí, es rico, no digo que no. Pero muchas veces nos enferma. Entonces, qué importante que podamos comer naturalmente. Usted sabe, el azúcar, y a mí me encantan los dulces, ¿no? El azúcar me afecta mucho a mi organismo. Cuando una persona está con un tema de una neoplasia o un cáncer, esa glucemia que yo como va afectando más al cáncer, va dañando más el cáncer, va alimentando más el cáncer. Entonces, qué importante es poder comer naturalmente, aprender a comer sano, ¿sí? Y se hizo los estudios del famoso ayuno intermitente que yo le expliqué la otra vez. Si usted, hay diversos tipos de ayuno, pero se hizo un estudio que si usted deja de cenar, por ejemplo, usted se va a sentir mejor, va a bajar unos kilitos, va a estar más saludable, se va a sentir bien, va a tener mejor su cuerpo, y es bueno también el que usted pueda comer naturalmente, y es bueno porque eso va a ayudar para su vida. Usted también acá en la iglesia, cuando los hermanos cantaban, usted alaba al Señor, se mueve, usted está eliminando toxinas, yo le dije. Y si usted hace así, elimina también sustancias que le ayudan a su cuerpo contra la depresión. Entonces, qué importante es tener una vida saludable, o por lo menos comer saludablemente. Eso es bueno en su vida. Hermano, decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿sí? Y que muchas veces son situaciones que van marcando nuestra vida en el camino. Dos preguntas muy importantes.
¿Soy un hijo de Dios? ¿He entregado mi vida al Señor verdaderamente? ¿O lo hago solamente por conveniencia, por beneficio? Segunda pregunta, ¿con quién voy a compartir el resto de mi vida? Si es así, ¿verdad? Si está dispuesto así, capaz yo voy a estar un compañero o voy a estar con una familia, y está bien también. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor para ir terminando con respecto a esto? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y capaz para joven, ¿verdad? Como jóvenes, muchas veces hemos escuchado este versículo, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué importante, hermano, cuando uno es joven. Yo le hice un pequeño resumen de cosas que yo pasé y capaz que cada uno tendría que contar, pero si yo no hubiera experimentado, no hubiera tenido ese tiempo de joven con el Señor, no sé si estaría hoy aquí con ustedes. No sé si me hubiera casado con Mariela, tendría mis hijas, no lo sé. Pero el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Claro, porque cuando uno es joven, no piensa en las cosas. No nos cansamos, le metemos una cosa, hacemos otras cosas, estamos a full, ¿verdad? Es así. Es así. Pero qué importante buscar de Dios en esa etapa de vida, ¿verdad? En todas las etapas, pero cuando uno es joven. Porque dice eso. Y miren, Eclesiastés, el 12, el capítulo 13, ¿qué es lo que dice? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, y aquí está el resumen de todo en nuestra vida. Usted quiere tener una vida distinta, quiere tomar decisiones, porque vamos a tener que tomar decisiones a lo largo de la vida. Aquí está el resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren qué interesante, porque dice, teme a Dios, temer a Dios. Qué importante ser temerosos a Dios. Pero no como ese, que me va a castigar, sino honrándolo a Dios, sabiendo que hay cosas que están mal. Porque hoy por hoy tenemos muchas cosas a la ligera, ¿verdad? Hay cosas que están mal delante de Dios. El pecado es pecado. ¿Sí? Hablamos con unas personas, creo el miércoles, el pecado por comisión, por omisión. Pecado es pecado. Conozco o no conozco es pecado. Y eso me aparta de Dios. Entonces tengo que tener temor a Dios. Tengo que tener temor a Dios, porque si no, no puedo estar en sintonía con Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios bondadoso, claro que sí. Pero el pecado es pecado. Era como hablamos la otra vez con unos hermanos. Dios ama al homosexual, Dios ama al lesbiano, Dios ama al gay, pero aborrece el homosexualismo, aborrece el lesbianismo. Dios ama a las personas, pero el pecado es pecado, está mal delante de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo de temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y qué más dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Miren qué interesante, toda cosa encubierta, porque muchas veces encubrimos las cosas, ¿verdad? Nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie sabe lo que comenté, nadie sabe lo que dije, nadie sabe lo que hablé, yo me encubro, ¿verdad? Pero dice que todo va a salir a luz, porque Dios traerá toda obra a juicio. Como les dije, vamos a presentar nuestra vida delante de Dios, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, Dios nos ama, y qué bueno que nosotros a lo largo de la vida tomemos buenas decisiones. Es importante que podamos tomar buenas decisiones. Disfrute los momentos lindos que usted tiene y siga disfrutándolo. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que usted sea feliz. Pero a veces nos han tocado momentos difíciles pasar, claro que sí, momentos que no sabemos cómo afrontar. Dios conoce nuestro corazón. Usted dígale, Señor, necesito de ti. Y muchas veces nos hemos sentido solos, hermano, muchas veces nos hemos sentido solas. Muchas veces necesitamos respuesta a cosas que no entendemos. Bueno, tenga esa intimidad con Dios, busque ese tiempo Dios. En momentos de desesperación, en momentos que uno no ha sabido qué hacer, póstrese delante de Dios y dígale, Señor, ¿qué hago?
Señor, ¿qué tú tienes para mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga de mi vida? Y Dios nos responde. Y Dios nos da su amor. Y Dios pone personas que nos van a ayudar a dirigir. Y Dios va a poner a su Espíritu Santo que nos muestra, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones tenemos que tomar, decisiones en la vida, porque son decisiones que eso va a marcar nuestra vida y las cosas que nosotros hacemos. Dios la ama, hermano. Dios nos ama, tal como somos. No dejemos pasar esas oportunidades. Yo no les digo que toda la vida van a ser igual, cada testimonio es distinto, cada vida es diferente. Pero sí le puedo decir que Dios es un Dios de amor y que Él siempre va a estar. Pero muchas veces el enemigo va a generar situaciones que te va a decir, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Vos que no sos cristiano, que servís a Dios, que buscás a Dios, mira, ¿cómo está? Con problemas, peor. ¿Dónde está? ¿Tiene sentido? Dios nos ama. Dios no es deudor de nadie. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Qué bueno. Y cuando va más allá para el servicio, ¿no? Y yo termino con esto que yo les compartí. Yo me acuerdo un testimonio de unos amigos, pastores, que estaban pasando unas situaciones personales y ellos me decían, ¿no? ¿Para qué sigo siendo pastor si me complico más? Porque ser pastor involucra una carga. Mejor me congrego, me olvido de todas las situaciones que tengo que afrontar como pastores, vivo mi familia tranquilo, disfruto de las cosas que hago porque eran personas profesionales. Y ahí está. Y humanamente capaz sería así. Pero hermano, cuando Dios ha puesto algo en nuestro corazón y ocupamos ese primer lugar, Dios transforma mi vida. Yo les digo, no les digo que todos tienen que ser pastores, no, porque unos van a ser pastores, otros van a ser maestros, otros van a ser líderes, otros son laicos desde su oficio, su profesión. Pero que Dios ocupe ese primer lugar. Porque Dios nos llamó para eso, porque amamos a Dios, no podemos ser indiferentes a eso. No por un título ni por un beneficio, no. Porque es parte de nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ya no era el mismo Pablo que era antes. Hermano, usted ya no es la misma persona que era antes. Algo, y si no ha experimentado eso, algo tiene que pasar en su vida, que tiene que ser transformado. Y eso no tiene que ver con la religión, eso no tiene que ver con un cargo ministerial, eso no tiene que ver con su preparación, no, tiene que ver con su corazón. Dios nos llama a tener un corazón transformado, Dios nos llama a tener ese amor integral, de poder ver a las personas de una manera distinta. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? Primeramente a tu hermano de la fe. Ay, pastor, este ni lo puedo ver. Ah, porque nunca me saluda. Hoy este no lo puedo porque cuando voltea me pisa. Ya tengo así. Y después, aquellas personas que no conocen a Dios, también es tu prójimo. Para que tú puedas ayudarles, tú seas esa luz y sal de la tierra.